¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados, en una semana en la que es el día post del debate que se dio simultáneamente entre Canal 5 y Canal 3, también con la participación del diario La Capital. Y yo les tengo que decir la verdad, no lo vi. Ustedes dirán, ¿pero cómo? ¿No ve el debate? ¿Hace periodismo político? La verdad no lo vi, tenía un compromiso familiar. Me hace acordar a Penice, que no ve los partidos de la selección, ¿no? Y es periodista deportivo. Y Soso, que es nuestro periodista en la radio, que hace espectáculo y no va al cine. La gente dirá, ¿esto qué están haciendo? Bueno, les digo la verdad. Tengo referencia, vi los resúmenes del partido. Acá está Lisiardi también, mientras suenan las campanas del ocaso, que él sabe que un 0-0 es muy difícil verlo entero, sobre todo si hay un diferido. Entonces, ¿qué hicimos? Vimos la síntesis, la jugada más importante. Y creo que la figura del debate fue Farhat. ¿En verdad? Lo pueden aplaudir, sí señor. Además hay que desdramatizar. Un debate político es un debate político y en realidad tampoco fue un debate, ¿no? Esto lo veníamos diciendo de antes, no es una objeción ni un cuestionamiento a los organizadores, sino que con mucho esfuerzo han conseguido una sucesión de exposiciones en donde no hubo ni siquiera una zancadilla, ni una pata fuerte, no hubo como aquel histórico de la elección de intendentes donde Zuckerman le dijo a Anita por qué no iba a laburar y todas esas cosas. Esto estuvo más manso, más aplacado. Decía, hay que desdramatizar, porque la verdad que las caras de los debatientes, si se quiere, o los interlocutores, no era la de un momento grato, ni una circunstancia en la que se podía explicar y hablar, sino que estaban bastante tensos. Especialmente la veía Daniela León, capaz que porque estaba rodeada de todos hombres, era la única mujer que estaba allí, demasiado seria, muy adusto su gesto, pero como bien se destacaba por parte de los conductores, tanto Farhat como Naría, también estuvo Sisman, hubo un clima de cordialidad, de respeto, de exposición de ideas, de ahí a que además sea divertido, de gusto verlo, a uno le den ganas que siga, verlo otra vez y demás, hay una distancia que es bastante difícil de recorrer. El domingo que viene vamos a tener un debate entre los candidatos a diputados nacionales, también 5, y esto es una dificultad fáctica, 5 personas exponiendo, discutiendo presuntamente, ¿no? Y diciendo lo que piensan, es muy difícil que se entable una discusión, que se entable una suerte, digamos, de polémica y que haya algo chispeante o jugoso, ¿no? Lo que sí sirvió es para conocer más o menos qué es lo que cada uno quiere hacer y quiere ofrecer. Recién veíamos a Hapkin, ahora lo vemos a Roy López Molina. Como decíamos, participaron también Trasante, Daniela León y Roberto Zuckerman. Y ahí aparece también todo el tema de las redes sociales, Twitter, los que siguen, los que lo buscan. Parece que hubiera estado Roy solo, ¿no? Por la imagen de apoyo que pone nuestro director. No, pero estuvieron los 5. Y no hubo, como decía antes, ningún momento ni de tensión ni de crispación. Me dicen que tampoco lo que suele ser lo más divertido o lo más llevadero, que son los cortes comerciales, tampoco pasó nada, ¿no? Fue algo bastante, como decía antes, no sé si la palabra es live, bien, serio, pero como decíamos antes, ¿no? El hashtag era Rosario Debate, algunos decían que era bailando con la hermana, digo, porque parecía que era aburrido, pero no, pero está bien. Era lo que se propuso que iba a ser. Debate fue Macri versus Scioli. Esos fueron debates, ese fue un debate. Debates son los que se dan en algunos otros ámbitos donde hay posibilidad de interrupción, incluso sin entrar en el ditirambo, la grosería o el exabrupto, donde uno lo puede decir, no, pará, lo que está diciendo no es así, es asá. Y el otro puede retrucarle. Eso es un debate. Esto ha sido una sucesión de exposiciones que dio muy buenos resultados, que midió muy bien, por otra parte, que aparentemente tuvo un saldo favorable o positivo y que ahora, bueno, nos desemboca o nos dejará desembocar en el debate para diputados nacionales donde hay otras fuerzas. Porque fíjese que va a estar Albor Cantar del PRO, pero también va a estar Jorge Boazo, que si ustedes me preguntan a mí, y Boazo es como el pimentón, ¿no? Le va a poner ahí algún poco de chispa porque va a ir por esos votos seguramente. Además está Giuliano, que ha basado su campaña en decir que no quiere ser un candidato del ajuste ni tampoco de 10 años de corrupción, y va a estar Rossi, que fue nada menos que el presidente del bloque del Frente para la Victoria. Y el quinto hombre es Luis Contigiani, que tiene una posición muy clara, muy sólida, muy respaldada por su acción como ministro de la Producción en la provincia de Santa Fe. Así que a priori la discusión de los diputados podría ser tal, podría haber cruce, porque los ha habido antes, sin perjuicio de que ayer en un momento determinado se mostraron las fotografías del clientelismo o del asistencialismo, como le quieran llamar, que hacía el PRO en víspera de las elecciones. No hubo mucho más que eso. Lo mismo que en algún momento los reproches hacia Hapkin en términos de la
inconveniencia de algunos servicios, la falta de frecuencia de colectivos, los taxis que no entran a distintas zonas, o también con el tema de la salud pública. Pero bueno, si ustedes lo vieron, no vale la pena que yo les agregue mucho más. Si no lo vieron, y yo como dije antes vi la síntesis, vi el resumen del partido, no me encontré con ninguna sorpresa, tampoco nadie quería sorprender a nadie, me parece que es así. Bueno, hemos tenido otro debate en la ciudad de Rosario con los candidatos a concejales. El que viene el 15 a la misma hora, y supongo que estará Ciro Seisas y estará Sonia Marchesi, no sé quién será el periodista designado de la capital, pero será con estos conductores, estará por supuesto en la pantalla de nuestro canal como lo estuvo el domingo, es decir, el día de ayer. Así que esto es lo que les queríamos contar en la apertura del programa. Inmediatamente después de la pausa, en principio, y está llegando a nuestros estudios, va a estar Tati Almeida, una de las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que a partir de las 3:30 de la tarde va a participar de un acto en la Facultad de Derecho. Esperemos que el tiempo permita que ella llegue precisamente a nuestro canal en tiempo y forma, en horario, y después también, de acuerdo a lo que hemos conversado con la gente que conduce el PRO en la provincia de Santa Fe, llegará a nuestros estudios el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, para poder conversar también un rato con él. Así que hacemos la pausa. Si está Tati, inmediatamente estaremos conversando con ella. Si así no fuere, tenemos mucho material igualmente para compartir con ustedes. Ya venimos. Bueno, muy bien, está Tati Almeida con nosotros, un gusto recibirla aquí en Canal 5, porque además para mí es quitarme de encima un peso de aquella tarde que no pudimos grabar porque se venía el vendaval, ¿no? Que el tiempo no nos ayudó y terminamos tomando un cafecito en la Fluvial y charlando de muchas cosas, pero no pudimos grabar, ¿no? En aislados. ¿Qué tal, querido? Muchas gracias por venir, un gusto realmente recibirte. Y para quienes tal vez todavía no lo sepan, Tati es una de las integrantes de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. En algún otro momento hemos charlado con Nora aquí, y con otras madres, por supuesto, y las de Rosario, y ahora está precisamente para participar de una jornada estudiantil de Derechos Humanos que se desarrolla a partir de las 3:30 de la tarde en la Facultad de Derecho, en calle Córdoba y Moreno, con una entrada que presumo yo será mucho más amplia y abierta que los propios estudiantes de Derecho. Imagino muchachos de otras facultades que van a tener la oportunidad de conversar contigo, independientemente de lo que será la exposición. Me decías, Tati, que te acompaña Mercedes Mignoni, la hija de Fermín, de don Emilio, ¿no? Que fue uno de los fundadores del CES, un viejo luchador por el tema de los derechos humanos, ¿no? Y llegás a Rosario en un momento en donde hay, efectivamente, en la universidad, en el claustro universitario, un nivel de efervescencia y de preocupación por los acontecimientos de la semana pasada, donde en un acto en el que se reclamaba por la aparición con vida de Santiago Maldonado, se metió, cual si no quisiera la cosa, nadie se cree eso, una chata de gendarmería y deambuló por la ciudad universitaria. Para variar, gendarmería. Para variar, gendarmería, ¿no? Es decir, la gente preocupada, una buena respuesta de la comunidad universitaria en su conjunto. El rector, que no es un hombre que se pueda caracterizar por ser un opositor, ni mucho menos al gobierno del presidente Macri, encabezó la presentación judicial para que se esclarezca cuál es el delito cometido violando la ley de educación que prohíbe taxativamente el ingreso de la fuerza de seguridad si no hubiere una decisión judicial o un pedido expreso de la universidad, cosa que no ocurrió, ¿no? Bueno, vas a llegar a la Facultad de Derecho, donde se forman nuestros abogados, nuestros hombres versados en leyes, en un momento en donde hay una serie de interrogantes y cuestionamientos hacia dónde vamos, ¿no? Efectivamente. Con respecto a esta intervención de la gendarmería, es una prueba más de la violación permanentemente que está haciendo este gobierno desde que asumió. Violación a los derechos humanos, porque todos son derechos humanos, ¿no es cierto? El derecho a la expresión, el derecho al trabajo, el derecho en un gobierno constitucional que haya presos políticos como Milagro Salas y sus compañeros de la Tupac. Y ni hablemos, querido, ni hablemos del principal derecho, que es el de la vida. Volver a gritar después de 40 años las madres, aparición con vida, en este caso Santiago Maldonado, es tremendo.
Es una cosa inexplicable, porque si bien tenemos otro detenido desaparecido, nuestro querido y siempre presente Julio López, pero no fue el Estado el responsable precisamente. En este caso lo es, está comprobado, todo. Es el Estado. Gendarmería, que, oh casualidad, se presenta en todos lados, ¿viste? ¿Y quién es la responsable? Bullrich. Bullrich, ¿a quién responde? Al gobierno. Entonces, acá hay un Estado cómplice, totalmente. Entre otras cosas, lo que hace a Santiago Maldonado. Es lamentable, lamentable. ¿Vos te imaginás lo que es para nosotros las madres, al decir madres, digo abuelas, familiares, ¿no es cierto? Hablar otra vez de un desaparecido, Dios mío, lo que es para nosotros esa palabra, que la seguimos padeciendo desde ya, ¿no? Es lamentable. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado a través de su titular el nivel de preocupación por esta liviandad con la que se asume una situación de estas características, ¿no? Totalmente. Porque si bien hay que deslindar responsabilidades en los uniformados, en los que dieron las órdenes, recién ahora va a haber intervención sobre el teléfono de Nocetti, que es el funcionario del área de seguridad, porque cambió de juez. Creo que es una buena señal para la sociedad la actitud que está llevando adelante el juez. Me gustaría conocer tu opinión. Es un gesto muy importante. El primero que hizo fue recibir a la familia de Santiago. Y el segundo, ir a la comunidad. Tal cual. Entonces, esperemos, querido, que de una vez por todas la justicia se saque la venda y que proceda como corresponde, ¿verdad? Así que, como nosotros lo último que perdemos somos las esperanzas, esperamos en este juez, ¿no? Bien, ahora, decíamos, hay una suerte, digamos, de determinación tomada, de política de Estado, que naturalmente no tiene nada que ver con lo que se vivió en los años anteriores y que está asignada por sostener a rajatabla y de entrada y sin tener elementos o fuerza los procederes de la fuerza de seguridad, ¿no? Aquí salieron para adelante diciendo Gendarmería hizo las cosas bien, tuvieron un juez que acompañó esa versión diciendo que lo más probable es que estuviera flotando en el río Maldonado en una actitud absolutamente reñida con el sentido común y lo que debe ser un magistrado, independientemente de su pensamiento. Es decir, esto es la lógica pura, ¿no? El sentido común. Decía, hay en el gobierno un vector trazado en el tema de política de derechos humanos. ¿Qué pasa en el resto de las fuerzas políticas y fundamentalmente en la sociedad en su conjunto, Tati? Era impensable que ocurriera un hecho de estas características y la reacción por lo que pasó, por ejemplo, en la facultad. Se circunscribe a la universidad, no sé, a los militantes, a alguna gente más cercana. Digo, hay un retroceso en la sociedad desde el punto de vista de lo que representa el tema de derechos humanos. Bueno, escúchame, querido, desde que asumió Macri, ha habido un retroceso lamentable en lo que hace a derechos humanos, porque como dijimos, derechos humanos es todo, ¿no? Vos fíjate que en estos 12 años, y acá no hay partidismo, que quede claro, acá es una realidad histórica. Cuando asume Néstor Kirchner, fue el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, un Estado presente. Entre otras cosas, bueno, las leyes de impunidad, ¿no es cierto?, se anularon. La misma política de Estado que continuó Cristina Kirchner, donde realmente hay hechos que demuestran todo ese adelanto que hicimos, todos esos logros. Yo tenía una profesora en el Normal, porque también caí en la escuela pública. Caíste bastante Soy bien. docente. Una profesora que nos decía que a las personas se las recuerda y se las juzga por los hechos, no por las intenciones. Y lo ponía de ejemplo a San Martín, que si no hubiera llevado a cabo todo lo que pensaba, hoy diríamos... Sí, incluso si no hubiese desatendido la recomendación del directorio, que le decía que se vuelva, ¿no? Tal cual. Mientras que entonces ahora hablemos de hechos buenos y malos. Los hechos que han quedado positivos es por parte del kirchnerismo y los hechos que están y que van a quedar por parte del macrismo, ¿no? Tati, ¿de qué va el asunto y cómo es la estructura? ¿Van a charlar, van a contar historia, van a reflejar lo que ha pasado en el país en los últimos años y van a interactuar con los jóvenes, con los muchachos? Exactamente. Lo lindo de estas charlas, fíjate, es el diálogo después, o lo que pueden aportar ellos, ¿viste? Además, siempre la juventud aporta. Siempre a mí me dicen, gracias por lo que nos das. Y lo que uno recibe
de esa juventud maravillosa, esa juventud militante. No tengamos miedo a la palabra militancia. Militancia es compromiso, es compartir, es interesarse por el otro. Nuestros hijos, cuando algún trasnochado todavía dice por algo será, sí. No eran ni estúpidos ni perejiles. Los desaparecieron porque eran militantes políticos. Política es esta charla, política es la vida. Y con respecto a Santiago, Santiago es un chico comprometido, es un chico comprometido. La prueba está apoyando a los mapuches por ese horror que le están haciendo hace rato, esa persecución, quitándole sus tierras, ¿no? Así que va a ser una charla muy linda, donde uno va a hablar, va a dar, va a recibir, y bueno, y ahí estamos, con la juventud. Me parece muy bien, Tati. Para mí es un gusto que hayas venido, que estés aquí con nosotros en el canal, sin perjuicio de que en algún momento podamos tomar la lancha, cruzar a la isla. Me parece. Y charlar un rato de otras cosas, de la historia, de la vida. De todo un poco. De tu hijo, de tu familia, de tu laburo como maestra, de todos estos años y de los años siempre por hay venir. tiempo, pero hay que apurarse, Hay que apurarse, porque yo siempre digo, aprovechen mientras hablemos de corrido. Está muy bien. Por ahora lo hacemos. ¿No? Y de manera impecable y con Gracias la misma a vos, siempre. No, al contrario, ha sido un gusto que vengas aquí y recibimos cantidad de saludos y de reconocimiento de gente que está viendo el programa a esta hora y que se alegra que vos estés aquí. Claro, yo también. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa, enseguida venimos, tenemos un rato más, como 15 minutos largos de los días contados. Ya va. Ya está. Bueno, muy bien, nos dice la gente que está acompañando al ministro Rogelio Frigerio que están a cuadras nada más llegando ya al canal. La idea es poder conversar con él los próximos 15 minutos y vamos a ir ganando tiempo, por tanto, porque algunas de estas cosas que vamos a ver ahora y vamos a charlar, se las vamos a preguntar también al ministro, ¿no? Hay una nota que se publica hoy en el diario El País de Madrid. Más de una vez lo consultamos, en rigor lo miramos todos los días, pero más de una vez ponemos algunas de las cosas que se reproducen en el exterior, ¿no? Y este es el título de una nota que le hicieron al ex ministro Domingo Felipe Cavallo. Dice, hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90. ¿No? En este reportaje, Cavallo hace una serie de consideraciones en la que dice que ve al gobierno de Macri muy orientado, que debe insertarse en la economía mundial y no tratar de aislarse como lo hizo entre 2002 y 2015. Le pregunta si los considera sus herederos, dijo, lo que creo que están bien orientados, y le pregunta a la periodista que hace la nota, muy interesante, ¿no? Lo recomiendo para que lo lean de punta a punta, si podría acabar esto tan mal como el 2001. Y dijo, aquello acabó mal porque hubo una decisión política de gente que tomó el poder a través de un golpe institucional para reintroducir todos los males de la economía en aras de beneficiar a algunos sectores. Sin embargo, le dice la periodista, hay mucha gente que hoy escucha su nombre y siente miedo. Yo no creo que eso siga pasando, pero si es así es una lástima, porque puede llevar a equivocaciones, es decir, no hacemos esto porque van a emparentarlo con los 90. Y en realidad, lo de los 90 no fue malo, sostiene Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Más adelante hace referencia a que muchos de los hombres que están integrando ahora el gabinete y los que toman las decisiones en el área de economía del gobierno nacional trabajaron con él. El principal, dice, es Sturzenegger, que francamente podemos considerarlo un discípulo de Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Esto sale publicado hoy en el diario El País, que es un periódico de nivel internacional, debe ser uno de los más importantes de habla hispana, donde sus periodistas tienen una posición que no es precisamente muy, ¿cómo decirlo?, progresista, ni tampoco muy severa en cuanto a cuestionar cuáles son las metodologías o las políticas económicas que se siguen adelante. Se publica además en la misma edición en donde se resalta que el Premio Nobel de Economía es para un norteamericano que es nada menos que de la Escuela de Chicago. Y la Escuela de Chicago es la suerte de síntesis o resumen que más de uno de nosotros hacemos cuando hacemos referencia a lo que fue en su momento el segmento de la economía argentina con Domingo Felipe Cavallo y el staff que en muy buena medida se reproduce ahora en el gobierno nacional, fundamentalmente de Sturzenegger, ¿no? A propósito de esto,
hoy se han dado a conocer también algunas cifras y algunos datos en torno al endeudamiento de la Argentina y ya se ha superado los 2.100 millones los 210.000 millones de dólares, ¿no? Este es otro dato que también vamos a estar contrastando con el ministro Rogelio Frigerio, lo mismo que las características del endeudamiento sostenido en el tiempo para financiar un déficit. Vamos a hablar del presupuesto también, ustedes van a enterarse antes que él, que insisto, me dicen que ya está en la puerta del canal, de cuáles son las dudas, si se quiere, o nuestros interrogantes, ¿no? Para poder efectivamente dilucidarlos con él. Sobre todo en relación a la provincia de Santa Fe, donde hay una serie de reclamos, de preocupaciones por algún trato que hoy el gobernador considera discriminatorio, ¿no? Ha habido en las últimas horas, y esto lo publica hoy en su portada Rosario 12, un pedido de los senadores del Partido Justicialista, es decir, opositores aquí, para que se avance desde el punto de vista de la justicia con el reclamo sobre los 50.000 millones de deuda, que es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hacer una pausa al solo efecto de poder colocar el micrófono al ministro Frigerio y tenemos 15 minutos por delante para poder conversar. Ya venimos. Ahí estamos, llegó el ministro, tal cual lo había acordado, y tengo que reconocerle, ¿no? Porque a Federico Angelini uno lo tiene ahí siempre para sacudirlo y castigarlo. En esta, le tenemos que decir, cumplió, dijo las 2 menos 5 está, y 2 menos 2, 2 menos 3, es la tolerancia en los estacionamientos. El más menos, eso, el más menos. A propósito, el más menos, gracias por venir, ministro. No, gracias por invitarme. Insisto, esto puede ser un trato cordial con mucha diferencia de idea y de opinión. A mí me parece muy bueno que venga al programa y que podamos conversar. Y porque muchas veces hay, y no digo que sea tu caso, ni mucho menos te tuteo, porque son mucho más joven que yo, reportajes que son toda pelota al pecho, y la verdad que eso no le viene bien. Al periodista ya que no, y al entrevistado tampoco, ¿no? Bien. Pregunte lo que Preguntamos. Lo que recién mostraba yo al aire un reportaje a Cavallo en el diario El País, ¿no? Y lo vamos a poner para que vea el título, ¿no? Cavallo le da el abrazo de oso. Cavallo dice... el título dice, hay una gran coincidencia entre la economía de Macri y la de los 90. Ya sabemos cómo terminó la de los 90, ¿no? Ahí está, ¿lo tenemos en la pantalla? ¿Lo puede ver el ministro? ¿Hay una gran coincidencia entre la economía de los 90 y esto? Nosotros no nos referenciamos con el pasado. No nos referenciamos con el pasado. Nosotros nos referenciamos con el potencial enorme que tiene la Argentina. Estamos haciendo lo que hay que hacer, lo que hicieron otros países que les fue bien. Estamos haciendo cosas lógicas, racionales, normales. Estamos apostando a la inversión. Ahora, la Argentina, después de muchos años, casi 6 años, se puso de pie, está creciendo. Ya vamos por el 4º trimestre consecutivo de crecimiento. Está creciendo prácticamente todos los sectores en los que se divide la economía del país. Está creciendo el consumo, la inversión, las exportaciones, el empleo. Está bajando la inflación. Este crecimiento además tiene las características de que es un crecimiento sustentable, que nosotros estamos seguros, convencidos de que llegó para quedarse un largo tiempo. La Argentina necesita crecer muchos años para dejar atrás la pobreza, la marginalidad, el déficit de infraestructura enorme que tiene el país. Y es un crecimiento que está sustentado en 2 pilares sobre todo. El primero es la inversión. Este es un crecimiento distinto a los periodos de crecimiento que vivimos en el pasado reciente en la Argentina, porque se basa sobre todo en la inversión, lo cual habla del largo plazo también. Yo lo interrumpo porque voy a esperar que termine la idea, pero tengo varias objeciones sobre eso, ¿no? Y el segundo punto es que se basa en el fortalecimiento de las instituciones de la República. Nosotros también creemos que los periodos de crecimiento que tuvimos en el pasado, que no tenían o que no estaban afincados en los valores de la República, en la independencia de poderes, en el federalismo, terminan en algún momento diluyéndose. Por eso estamos convencidos de que este crecimiento, que costó mucho, venimos de un año muy difícil, el año pasado, es un crecimiento sólido, sustentable, sostenible en el tiempo, porque está afincado en la inversión y en el fortalecimiento de las instituciones de la República. Bueno, vamos a empezar de allí, con la calidad institucional. ¿En qué medida afecta el blanqueo de capitales al que se agregó un apéndice que no estaba en la ley, en donde los familiares de los funcionarios se pueden haber anotado y lo han hecho? Al punto tal que esto desató en algún grado
de malestar en la Casa de Gobierno que derivó, y esto está publicado, ¿no?, en la confección nunca desmentida de una lista de 562, algo así como personas no gratas, integrada por empresarios, sindicalistas, periodistas, dirigentes opositores. Eso en cuanto a la garantía de la calidad institucional. Y la otra, el nivel de endeudamiento, que no Creo que tiene esa precedente. lista, no sé qué es. Lo hemos publicado Clarín, lo debemos tener si quiere buscar en nuestra producción. Le atribuyen al presidente la idea de que si pudiéramos sacarnos encima, es decir, mandar a la luna en un cohete textual, entre comillas, en Clarín, no estoy citando otro medio, el país se desestancaría y andaría mucho mejor. Gente que parece ser le puede causar inconvenientes o problemas o dificultades al funcionamiento del gobierno. ¿En serio no te habías enterado de eso? Si son mafias como las que el presidente ha decidido enfrentar por primera vez en la historia de Argentina, probablemente sea cierto. Bueno, 562 con nombre y apellido. Se ve que hay, evidentemente... Bueno, antes algunos justicia, están cayendo sí, ya. ahora son 560, si esa es la metodología. Ahora, hay un nivel de oposición política o de no correspondencia con el discurso del gobierno que, calculo yo, no necesariamente debe ser mafia. Es decir, Pero por supuesto que no. a ese punto voy. ¿Qué gobierno ha dialogado más con la oposición que este Pero, gobierno? Rogelio, el tema del blanqueo de capitales Sí. y ese agregado para que blanqueen Pero también... Este ha sido el blanqueo, el sinceramiento fiscal más exitoso en la historia de la Argentina y uno de los más exitosos del mundo, porque se basa en la recuperación de la confianza. Si nosotros no hubiéramos recuperado la confianza en los primeros meses de gestión, la confianza en 3 niveles, en el potencial de la Argentina que se había perdido, la confianza de la gente en quienes nos gobiernan, tantos años de gobierno que le miraban a la cara a la gente y les mentían sin que se les moviera un músculo, erosionó la confianza de la gente en los gobernantes y la confianza del mundo en la Argentina. Si no hubiéramos recuperado la confianza, hubiéramos caído en una gran crisis, agotado el ciclo populista del kirchnerismo, como la Argentina cayó siempre en una tremenda crisis cuando se agotaban los modelos populistas. Lo logramos evitar por la recuperación de la confianza. Y esa recuperación de la confianza posibilitó también que después de mucho blanqueo, de mucho sinceramiento fiscal en nuestra historia, hubiera uno que tuviera éxito, que nos permitió, entre otras cosas, financiar la reparación histórica de los jubilados, esos juicios que llevan años de los jubilados que otros gobiernos le robaron la plata a cientos de miles de jubilados que tenían validado por la justicia la posibilidad de recibir esos recursos y que otros gobiernos se los sacaban. Ya que estamos en la jubilación, Santa Fe es una de las pocas provincias que paga el 82%. ¿Eso es la cajita feliz? No. Digo, porque en algún momento dijeron, vamos a terminar con la cajita feliz, quieren que Santa Fe adhiera al régimen previsional. ¿Cómo va a ser? Estoy preguntando. Pero sí, pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabés qué pasa? ¿Sabes? En esta campaña, esta idea de subestimar a la gente con... No, pero no lo digo por vos, por supuesto, lo digo con las campañas del miedo, con lo que va a pasar. ¿Viste? Como decían también que venía Macri y se terminaban las conquistas sociales y este es el gobierno que tiene el gasto social más alto de la historia de la Argentina. Punto importante. Ahora dicen que vamos a eliminar, digamos, la posibilidad de que las provincias tengan autonomía en la decisión de lo que hacen con sus jubilados. Nosotros somos un gobierno federal en serio, un gobierno que le devuelve los recursos a las provincias. En el caso de Santa Fe, la provincia, me meto porque con convicción, la provincia de Santa Fe tiene el doble, prácticamente, 90% más de recursos con este gobierno que los que tenía con el gobierno anterior. Casi el doble de recursos de origen nacional. Bueno, en muchos casos presupuestado, pero no ejecutado. De 25.000... No. Sin ir más lejos, la ciudad universitaria, 100 millones no estoy hablando de obra pública, estoy hablando de transferencia, de plata, de recursos que le da el gobierno nacional al gobierno de la provincia. Recibían en los primeros meses, los primeros 8 meses del 2015, unos 25.000 millones de pesos. Hoy están recibiendo casi 50.000. Esa es la verdad. O sea, el gobierno de la provincia de Santa Fe cuenta con casi el doble de recursos con este gobierno, el gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri, que el que tenían con el gobierno del kirchnerismo. Esa es la verdad. ¿Qué hacen con esos recursos? Bueno, son los santafesinos los que tienen que decidir si esos recursos están bien invertidos o no. Bien. A propósito de los santafesinos, lo están acompañando al ministro Frigerio los candidatos de Cambiemos, ¿no? Lo veo allí a Luciano Laspina. Luciano. Ya lo van a ir a atacar. Gonzalo, Nicky Cantar. ¿Cómo está Gonzalo? Gonzalo es amigo de la casa hace muchos años. Nicky Cantar, que me tiene que confirmar qué día de la semana viene, la próxima. Y está José Corral, intendente de Santa Fe. Presidente del radicalismo, el gobernante de Corrallandia, que es una zona privilegiada de la provincia de Santa Fe, que ha recibido 245 millones de pesos contra 12 que recibió Rosario, nada más, de ATN. Las cifras son del ministerio.
Lo que tenemos que también entender es que... Está murmurando, Corral. Después vamos a invitar a José para que venga también. No hay ningún problema. Digo, lo que hay que entender, yo entiendo que a veces es difícil, ¿no? Porque hay que cambiar el chip después de tantos años de una forma de gobierno. Si vos intendente de Rosario y te mandan 12 millones de ATN y a Santa Fe le mandan 2.45, convengamos que hay un... Pero depende, si vos no cambiaste el chip Bien. y crees que los ATN se distribuyen como se hacía antes, sin ningún tipo de lógica, los ATN son aportes para las emergencias. En el caso de la ciudad de Santa Fe, el intendente nos demostró claramente con un pedido específico frente a las emergencias climáticas que tuvo que soportar, y nosotros en consecuencia le dimos los ATN, como hicimos con el intendente de Concordia en Entre Ríos, que es del justicialismo, y con tantos otros intendentes. Nosotros cuando hicimos el raconto de lo que ocurrió con los ATN en estos primeros meses de gestión, no lo sabíamos porque podría no haber pasado, pero terminamos definiendo que le dimos más ATN a municipios de la oposición que a los nuestros. Y está bien, porque los ATN van para emergencias provenientes del impacto del cambio climático, de las grandes lluvias, las inundaciones, y para de los desequilibrios financieros, cuando los municipios no pueden pagar Sí, hoy hay una crisis sueldo. como el sector lácteo, por ejemplo, Ahora se que están dan esperando. con eso, digamos, se dan para eso, no como antes que se dan para cualquier cosa. Hoy se dan para eso, se abre una carpeta, un expediente, tiene que ser algo prolijo. Yo entiendo que a veces a muchos les cueste cambiar el chip después de tantos años, pero cámbienlo porque la Argentina es otro país desde el 10 de diciembre del 2015. En ese otro país, que Gendarmería entre sin orden judicial ni pedido del rectorado a la universidad, a la ciudad universitaria. Esto fue así, está denunciado por el rector Floriani, que no es precisamente un hombre que pertenezca a sectores opositores, ni mucho menos esta salvedad que hago innecesaria, a lo mejor, como decís vos, del viejo chip. Pero fue así. Él fue, hizo la presentación, ¿por qué está Gendarmería en la ciudad universitaria si no hubo ni pedido de un juez, ni orden de juez, ni pedido de la universidad? Vos estudiaste en los 87, 88, estaría entrando a la facultad. 88. Bueno, justito, el alfonsinismo, el final del alfonsinismo, que era una primavera de gran movimiento, centro estudiante y todo eso y demás. Imagínate si entraba Gendarmería ahí, ¿qué pasaba? Bueno, ahora hay una denuncia. Yo la verdad que no conozco en detalle este caso, pero acá este gobierno no apaña a nadie. Bien. Este gobierno no apaña a nadie. Yo no sé cómo es este caso específico, pero si acá hubo un delito, es decir, si una fuerza de la seguridad nacional Sí, el fiscal le hizo lugar en la demanda. actúa sin el consentimiento del juez, etcétera, acá no apañamos a nadie. La justicia lo determinará la culpabilidad y nosotros vamos a actuar en línea con lo que diga la justicia, como hacemos siempre, en todos los casos. Acá este es un gobierno, en línea con lo que decíamos al principio, que está recuperando los valores de la República, la independencia de los poderes, le ha desatado las manos a la justicia para que investigue todos los hechos de corrupción del pasado, y lo está haciendo, a veces más lento de lo que quisiéramos, pero lo está haciendo. Y por supuesto también, si correspondiera, que investigue a esta administración. Todos los funcionarios del equipo de Mauricio Macri están a disposición de la justicia, lo ha hecho siempre. La justicia hoy en la Argentina es un poder independiente que no recibe, como hasta hace 21 meses, órdenes del Poder Ejecutivo. En algunos casos ni falta que hace, ¿no? Hay algunos jueces que me parece que sobreactúan, pero eso es también, tendría que poner el nombre y apellido. Tema de la justicia, además. Venís de Corrientes, donde ganó el gobernador, el candidato a gobernador de Cambiemos. Ganó Cambiemos, sí. Ganó Cambiemos. Ganó Cambiemos, la primera elección ejecutiva importante, ejecutiva de lo que va de nuestro mandato, y además importante para nosotros porque este es un gobierno que tenía uno de sus principales desafíos al principio de la gestión, que era generar gobernabilidad. Vos sabés que en los últimos 100 años el gobierno de Mauricio Macri es el que tiene más debilidad en el Congreso y el que tiene menos gobernadores. Un tercio de diputados, solamente un quinto de senadores, 5 gobernadores sobre 24. Esta es la realidad despareja con la que nos tenemos que mover. Por eso era muy importante conservar esta provincia de Corrientes y por eso es tan importante, y nosotros lo decimos con todas las letras, tan importante generar más apoyo para el presidente en estas elecciones de diputados nacionales acá en Santa Fe. Nosotros necesitamos el apoyo de los santafesinos para que vayan más diputados de Cambiemos al Congreso que defiendan los intereses de Santa Fe, pero también que lo defiendan al presidente y que equilibren un poco esta relación de fuerzas despareja que hay en el Congreso. Bien, ahí el tema de la grieta, desde el punto de vista de la visión política, es redituable tanto para el oficialismo como para la primera fuerza opositora, que es el kirchnerismo. La grieta para mí no es redituable para nada. Bueno, yo creo que no, socialmente no, pero digo, desde el punto de vista político... Ni social, ni económicamente. Caen en el medio, tampoco, en ningún caso. Pero caen en el medio opciones políticas o alternativas que no son ni tirios ni troyanos, ¿no? Sin ir más lejos, estamos en una provincia donde hay peculiaridades
distintivas a otras, diferentes a otras provincias. Es decir, acá gobierna desde hace 12 años el Frente Progresista en la provincia, hace 30 casi la ciudad de Rosario, con sus dirigentes socialistas, que en esta oportunidad ninguno va a ser candidato, ni es candidato, ¿no? Sino que son vertientes del radicalismo, de otros sectores y demás, los que encabezan la lista, estoy diciendo, ¿no? Y está, por supuesto, también esa situación de tensión encabezando Rossi, nada menos que quien fuera presidente del bloque de diputados Frente para la Victoria, una década prácticamente, y Nicky Cantar, que es una persona con un recorrido político realmente breve, ¿no? Y que es un hombre que se referencia claramente con Cambiemos. Esto habla bien de la instalación de la figura y de la idea de Cambiemos, no es peyorativo hacia Cantar, que después en la cancha... tiene una larga trayectoria en la política. Lo conozco de la época que era militante universitario. No, pero estoy hablando partidariamente, ¿no? Es decir, Cambiemos es el Frente para la Victoria o el Ciudadano, el kirchnerismo. Y en el medio caen los socialistas, alternativas locales propias. Pero vos, ¿por qué suponés que eso es por la grieta y no porque la gente se pudo haber cansado del socialismo? Yo diría, ¿por qué vos crees que no? Porque yo creo que la gente se cansó también del socialismo, de que el socialismo no le ha dado respuesta en este casi 30 años de gobernar una ciudad, de 12 años de gobernar. No le ha dado respuesta. Yo interpreto de lo que charlo yo con los vecinos, de tantas visitas que he hecho acá en Santa Fe, creo que hay un cansancio y una ganas de cambiar también en Santa Fe. Esa es mi interpretación. Está bien. Hace 2 años sacó el 35%, ¿no? ¿Qué es lo que va a sacar el gobierno ahora? Lo que planteo es que el gobierno, el oficialismo en Santa Fe sale tercero, no necesariamente porque hay grieta, porque hay otros gobiernos provinciales que están revalidando sus títulos y están saliendo primeros porque la gente interpreta que gobiernan mejor. ¿Solo de Cambiemos o de No, hay ¿en qué provincia? En Misiones, por ejemplo. Que era Gildo Infran, ahí era en su momento. No, Puerta, fue Puerta y fue Formosa, le estoy errando de provincia. Sí. Bueno, ahí hay un corte suelto. Pero no, digo, hay lugares donde los gobernadores revalidan también su gestión. ¿Porque esto está considerándose la intendencia, el gobernador o elecciones parlamentarias? Yo creo que hay de todo. Yo creo que es cierto que lo que está definiéndose hoy en las elecciones del 22 de octubre es sostener este rumbo, que es un camino que no es fácil, nosotros lo admitimos. Estamos hablando de elección de diputados, básicamente. Un camino difícil, un camino complejo, un camino a veces más lento de lo que todos quisiéramos, pero es el único camino, nosotros estamos convencidos de eso, el único camino que va a asegurar que podamos vivir en una Argentina mejor nosotros, sobre todo nuestros hijos y nuestros nietos, o la vuelta al pasado. Eso es gran parte de lo que se está definiendo en esta elección, pero también, por supuesto, como en toda elección, juegan las gestiones locales. En toda elección juegan las gestiones locales. Hay lugares donde los gobernadores, los intendentes pueden mejorar su gestión y hay lugares donde la gente dice, ya está. No, lo entiendo perfectamente. La última, de los 50.000 millones para la provincia de Santa Fe. Fallo de la Corte. Hoy está en la portada de uno de los periódicos de la ciudad que se va a avanzar con el reclamo vía judicial otra vez, porque pasó un lapso relativamente prudente de buena voluntad de esperar. Llevaron un plan, un programa, vamos a verlo, vamos a analizar. No hay partida en el presupuesto. Sí, pero decía Laspina, yo lo leí, que no hacía falta una partida para empezar a pagar si se decide políticamente empezar a pagar. Es una cuestión claramente política. Nosotros vamos a respetar los fallos de la Corte porque este es un gobierno que respeta los fallos de la justicia. Bien. Ese es punto 1. Sí. Punto 2, hemos dado muestra de eso porque la provincia de Santa Fe está recibiendo, no le recortan ya. Está recibiendo el doble de recursos de origen nacional que lo que recibía el gobierno kirchnerista. Eso es lo que la ley dice que tiene que recibir. Por eso digo, están cumpliendo con la ley en ese punto. Falta en un país como la Argentina está bueno, ¿sabes qué? Creo que está bueno reconocerlo, está bueno ponerlo sobre la mesa y decir, nosotros estamos recibiendo el doble de los recursos de origen nacional que recibíamos. La provincia lo está haciendo, efectivamente. Y por supuesto tenemos un tema con el stock, digamos, lo que se acumuló en estos años, que lo vamos a resolver. Pesada herencia. A 10 días de la elección tampoco me parece un tema. No, decirlo ahora. Yo creo que es un tema serio. El compromiso, que no haga falta ir otra vez yo creo que estos temas, usarlos en la contienda electoral, no es lo mejor, por lo menos mi forma de pensar. Yo estoy de acuerdo y por eso propongo que charlemos el 25 de octubre. Nosotros lo vamos a charlar, nosotros vamos a encontrar una vuelta. Nosotros queremos además vincularlo con las obras públicas, porque la gente, creo, es mi interpretación también, por supuesto. Creo que los santafesinos quieren más obras, digamos. Saben que durante muchos años hubo un gobierno nacional que un poco los ninguneaba. Hoy tenemos en marcha, hasta el 2019, 40.000 millones de pesos de obras de infraestructura entre
las financiadas por el Gobierno Nacional y las que se van a financiar con esta nueva ley de participación público-privada, 40.000 millones de pesos. En este presupuesto va a haber cerca de 10.000 millones de pesos de obras de infraestructura del Gobierno Nacional. Nosotros creemos realmente en que las obras públicas son las cosas que realmente le cambian la vida a la gente, la cloaca, el agua potable, la vivienda, las obras que estamos haciendo para las inundaciones, el colector Espora, el canal San Antonio, el acueducto San Lorenzo. Nosotros creemos en eso, realmente creemos que las obras públicas, las viviendas, las obras de hábitat que estamos haciendo en muchos municipios, sobre todo los más vulnerables, son lo que le cambian la vida a la gente. Y queremos plantear eso, hagamos más obras para Santa Fe y de alguna manera cubramos también ese déficit que se fue acumulando porque el Gobierno Nacional no invertía y nosotros creemos también faltó inversión de la provincia en tantos años. Bueno, un gusto que haya venido. No, el gusto es mío. La Muchísimas próxima gracias. charlamos ya sin el contexto, el condicionamiento electoral de las obras, de la provincia, de los recursos, no, del federalismo. un gusto. ¿No? Muchas gracias por venir. Gracias. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado, nos excedimos algunos minutos, me parece que valió la pena. Volvemos mañana, como siempre, después de Telefe Noticias. Hasta entonces.